canal hablamos mucho sobre traspasos, los que se realizan en cada agencia libre, los que no se hicieron por algún motivo, pero ahora vamos a ver el que probablemente sea el peor traspaso de toda la historia del NBA. Pongamos un poco de contexto, era la temporada 2012-2013, fue la primera temporada de Brooklyn Nets asentado definitivamente como franquicia en Brooklyn, luego del traslado de la franquicia de New Jersey hacia Brooklyn. El propietario del equipo, el multimillonario ruso Prokhorov, prometió que el equipo lucharía por el anillo. Después de algunos altibajos al comienzo de la temporada, con despido de técnico incluido, los Nets terminaron la temporada con 49 victorias y 33 derrotas, ubicándose en la cuarta posición del este, pero en primera ronda terminaron perdiendo en 7 partidos frente a los Chicago Bulls. Fue una digna temporada, pero no a la altura de las ambiciones del nuevo dueño. Mientras tanto, el otro equipo protagonista de la historia no tenía una mejor temporada. Los Boston Celtics venían de perder la final de conferencia el año anterior, pero en esta temporada las cosas no les salieron del todo bien. Con la recordada salida de Ray Allen al Miami Heat y el lógico paso del tiempo en algunas de sus figuras, Boston terminó la temporada con un récord mediocre de 41 victorias y 40 derrotas, con la séptima posición de su conferencia y una dura eliminación en primera ronda a manos de los New York Knicks. Con diferentes objetivos en mente, ambas franquicias entendieron después de esa temporada que era momento de hacer cambios. Los Nets buscaban un movimiento que los llevara un poco más allá, un traspaso que los pueda volver realmente competitivos y poder luchar contra el Miami Heat en el dominio de la Conferencia del Este, mientras que en Boston entendían que el ciclo de los campeones del 2008 y finalistas del 2010 ya estaba terminado. Era momento de pasar la página y empezar a reconstruir mirando al futuro. Y los caminos de ambas franquicias se juntaron en un traspaso que pasó a la historia por lo bien que le terminó saliendo a Boston y lo extremadamente mal que le salió a Brooklyn. Los detalles del traspaso entre Celtics y Nets en el 2013. Brooklyn recibió a Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry y DJ White. Mientras tanto, Boston recibió a Kate Bogans, Marshawn Brooks, Chris Humphries, Chris Joseph y Gerald Wallace. Pero los jugadores no fue lo importante que recibió Boston en el traspaso, sino los picks del draft. Recibió una primera ronda del 2014, una primera ronda del 2016, el derecho cambio de primera ronda a 2017, un swap del 2017, y la primera ronda del 2018. Aunque este traspaso estuvo muy cerca de que no se llevara a cabo, ya que uno de los involucrados, Kevin Garnett, tenía en su contrato una cláusula de no traspaso, como la que tuvo Bradley Beal hace poquito en su salida de Washington. Así que si a Garnett no le interesaba el destino o simplemente no quería un traspaso, se podía llegar a caer toda la operación. Sin embargo, Garnett le dio el visto bueno a la franquicia de los Nets luego de que le aseguraran garantizar los 12 millones de su contrato para la temporada 2014-2015. Aunque irónicamente por culpa de Kevin Garnett es que el traspaso se terminó encareciendo más de la cuenta para Brooklyn, ya que según se supo un tiempo después, los Nets en principio solo estaban interesados en tener los servicios de Paul Pierce, lo que en teoría solamente le hubiera costado una primera ronda a Brooklyn. Pero en las negociaciones Boston fue más vivo y puso también el nombre de Kevin Garnett sobre la mesa, lo que hizo que los Nets tuvieran que poner más primeras rondas sobre la mesa. Tiempo después, un ex directivo de los Nets contó que se pensaba en la franquicia al momento de hacer el traspaso. La sensación era de que íbamos a ganar en los años siguientes, quizás no el campeonato, pero sí íbamos a ser un equipo ganador con éxito durante los siguientes 2 años. Íbamos a seguir firmando agentes libres, a seguir drafteando entre las posiciones 20 y 30, así que ¿a quién le importaba cambiar las rondas con los Celtics? Ese era el pensamiento que teníamos en la franquicia, fueron sus palabras. El traspaso se puede resumir en que Brooklyn recibía jugadores históricos, tops, pero ya en la recta final de su carrera y en un nivel en declive. En cambio, los Celtics recibían el futuro inmediato de Brooklyn y un par de contratos tóxicos de los Nets para llegar a cuadrar los salarios. Los Nets llegaron a formar un quinteto que cada uno en su mejor momento hubiera competido durante muchos años y se hubieran hartado de conseguir anillos. Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett y Brook López. ¿Cuál fue el problema? Kevin Garnett ya tenía 37 años, promediaba 14 puntos en Boston, mientras que Paul Pierce viajó a Brooklyn ya cumplidos los 36 años. A pesar de este panorama, los Nets cumplieron su primer objetivo y compitieron. Mejoraron un poco su récord con respecto a la temporada anterior, terminaron quintos en el este, le ganaron la primera ronda a Toronto en 7 partidos, pero en semis de conferencia se toparon con el dueño del este en esos años, el Miami Heat,
que sin problemas los despachó y les ganó por 4-1, quedando claramente demostrado que con Paul Pierce y Kevin Garnett no les alcanzaba para competir con los mejores equipos de la conferencia. Para agregarle más cosas negativas a la situación de los Nets, al finalizar la temporada Paul Pierce abandonó la franquicia y se fue a los Washington Wizards, y Kevin Garnett se fue traspasado a Minnesota a la mitad de la temporada siguiente. Deportivamente el traspaso fue un auténtico fracaso, no mejoraron demasiado en comparación a la temporada anterior y los jugadores que trajiste dando todo tu futuro inmediato no te duraron ni 2 temporadas. Sin embargo, esto no es lo peor de todo el traspaso. Con la salida de Paul Pierce y Kevin Garnett, los Nets entraron en un claro proceso de reconstrucción. ¿Y quién se benefició de todo esto? Los Boston Celtics, que tenían los picks de primera ronda de los próximos años de Brooklyn. Picks que en el futuro Boston le sacó bastante provecho y todavía disfruta de sus beneficios en la actualidad. ¿Cómo le fue a los equipos después del traspaso? Vamos temporada por temporada. 2013-2014 Boston tuvo récord 25-57, no clasificó para los playoffs. Nets tuvo récord 44-38, perdieron las semifinales contra el Miami Heat. Temporada 2014-2015, récord de Boston 40-42, quedan afuera en primera ronda. Brooklyn tuvo una temporada similar, récord 38-44 y también quedan eliminados en primera ronda. Temporada 2015-2016, Boston también pierde en primera ronda con récord de 48-34 en temporada regular, mientras que Brooklyn ya entró en su claro proceso de reconstrucción, tuvo récord perdedor de 21-61 y no se clasificó a los playoffs. Temporada 16-17, Boston llega a la final de conferencia, termina perdiendo contra Cleveland y tuvo un récord ganador de 53-29. Mientras tanto, Brooklyn seguía en su reconstrucción, tuvo de vuelta un récord bastante parecido al de la temporada anterior, con 20 de victorias y 62 derrotas, no se clasificó a la postemporada. Temporada 17-18, Boston vuelve a perder la final de conferencia contra los Cavaliers, tuvo récord 55-27, y Brooklyn otra vez no se clasificó a los playoffs, aunque mejoró un poquito su desempeño con récord de 28-54. Y cortamos acá en la última temporada 18-19, Boston Celtics quedó eliminado en semifinales del Este ante los Milwaukee Bucks, mientras tanto Brooklyn Nets quedó eliminado en primera ronda. Pero ¿en qué se transformaron esos picks de los Nets? La primera de aquellas selecciones terminó siendo la número 17 del draft del 2014. En aquel sorteo los Celtics también tuvieron el número 6 del draft, pero eso debido a su propio desempeño durante la temporada regular, y con ese número 6 terminaron eligiendo a Marcus Smart. Mientras tanto, con el pick 17, que era de Brooklyn, eligieron a James Young, que en su momento pareció una buena selección, pero que nunca se terminó de adaptar a los Celtics y duró poco tiempo en el equipo. En el 2016, y ya con los Brooklyn Nets completamente rotos después del traspaso, los Boston Celtics se encontraron con la primera gran alegría que les dio el traspaso. Se quedaron con el pick número 3 del draft del NBA. En esa posición eligieron a Jaylen Brown, que a día de hoy es una de las grandes figuras y una de las dos caras del gran proyecto que tienen los Celtics. En el 2017 no tenían la primera ronda de los Nets, pero sí tenían el pick swap, lo que les daba el derecho a intercambiar las rondas con los Brooklyn Nets. A Brooklyn le tocó el pick número 1 del draft, así que Boston claramente lo cambió. Los Celtics se quedaron con el pick número 1 de Brooklyn, pero lo traspasaron a Filadelfia. Filadelfia, con el pick número 1, terminó eligiendo a Markelle Fultz. A cambio, los Sixers le dieron a los Celtics el pick número 3, en donde terminaron eligiendo a Jason Tatum. En el 2018 quedaba el último pick de este traspaso. Los Nets terminaron la temporada con 28 victorias y 54 derrotas y se quedaron con la octava selección del draft. Esa octava selección fue para Boston, pero sin embargo los Celtics no lo usaron, ya que la mandaron a Cleveland por el traspaso de Kyrie Irving. Así que en un simple traspaso, Boston Celtics le dio despedida a los jugadores históricos que le dieron mucho y le llevaron a conseguir un anillo después de mucho tiempo, y se aseguró el futuro inmediato de la franquicia y los dos jugadores que hoy por hoy son la cara visible de los Boston Celtics y son dos de los mejores jugadores de toda la NBA, como lo son Jaylen Brown y Jason Tatum. Mientras tanto, Brooklyn Nets entró en una profunda reconstrucción que duró poco tiempo porque llegó a resurgir con el año de D'Angelo Russell, después llegó Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden. El proyecto ese no funcionó y ahora volvió a empezar Brooklyn. Pero a Boston le terminó saliendo bastante bien y a Brooklyn le salió mal, pero se recuperó y ahora está de vuelta en un periodo de transición.
Y así pasó el video del peor traspaso de toda la historia del NBA, espero que les haya gustado. Si les gustó este video y quieren más contenido de este estilo, denle me gusta, denle a compartir este video y obviamente suscríbanse al canal de YouTube de Sobre la Chicharra. Yo soy Tucci de Sobre la Chicharra, les mando un beso, les mando un abrazo, nos reencontramos en el próximo video. Bye bye.